Buenos días con todos. Bienvenidos a este curso de régimen de TICs aplicadas a la gestión policial. Mi nombre es Patricio Cumba y he pasado una buena parte de mi carrera viendo cómo la tecnología puede ser la mejor aliada de un oficial o su peor obstáculo. Vamos a empezar nuestra primera unidad, que se enfoca en los fundamentos de las TICs y su rol en la seguridad ciudadana. Miren, cuando la gente escucha TICs y policía, la mayoría piensa inmediatamente en computadoras en las oficinas, tal vez radios o ahora en drones. Y sí, eso es parte, pero es la parte más superficial. Es como decir que la medicina es solo curitas y pastillas. Lo que vamos a estudiar aquí es el sistema nervioso completo, el andamiaje que hace que la seguridad moderna funcione, o que falle estrepitosamente. Esta primera unidad se sostiene en tres grandes pilares que no pueden vivir el uno sin el otro. Hoy vamos a empezar a rascar la superficie del primero, el más tangible, la infraestructura tecnológica. Pensemos en esto no como una lista de compras de equipos, sino como el ecosistema donde todo vive. Es el hardware, es el software y son las redes que los conectan. Pero lo más importante, y quiero que esta sea la idea central de hoy, es su capacidad de operar como un solo cuerpo. Vean sus teléfonos móviles. Tienen el hardware, el aparato físico, tienen el software, las aplicaciones, Waze, WhatsApp, su aplicación de banco, y tienen las redes, el plan de datos, el Wi-Fi. Si les falla la red, el hardware y el software, por más caros que sean, no sirven de mucho, ¿verdad? Se convierte en un pisapapeles muy costoso. Exactamente lo mismo pasa en la gestión policial, pero las consecuencias son mucho más graves que no poder ver un video. Aquí en Ecuador tenemos el ejemplo más claro y probablemente uno de los más exitosos de América Latina en cuanto a infraestructura integrada, el EQ 911. Antes del EQ 911, ¿qué teníamos? Teníamos el 101 para la policía, el 102 para los bomberos, otro número para las ambulancias. Era un caos. Eran sistemas aislados. Cada uno era una isla tecnológica. Si una persona llamaba al 101 por un accidente de tránsito grave, el policía tenía que colgar y luego llamar por otro medio a los bomberos para el rescate y a una ambulancia. Ese tiempo de espera, esos segundos, es lo que llamamos fricción del sistema, y en nuestro campo la fricción se mide en vidas. Lo que hizo el EQ 911 fue crear una infraestructura unificada. No es solo un edificio bonito con pantallas gigantes, es la integración del hardware, como las miles de cámaras de videovigilancia que ven en las calles de Quito, Guayaquil o Cuenca, y el hardware de despacho en las consolas. Es el software, el sistema CAD, el despacho asistido por computador, que recibe la llamada, la geolocaliza y busca la unidad más cercana. Y es la red que conecta esa cámara en la calle, con el operador en el centro, y con la tablet o la radio del patrullero en el terreno. Ahora, una sola llamada activa simultáneamente a la Policía Nacional, a los bomberos, al Ministerio de Salud, a la Agencia de Tránsito. Eso, señores, es infraestructura. Pasamos de islas desconectadas a un sistema nervioso centralizado. Ahora, desglosemos un poco ese hardware. Pensemos en el cinturón de un oficial hoy. Ya no es solo la pistola y las esposas, es una radio. Pero no es cualquier radio. En mi experiencia, he visto la transición de esos viejos radios análogos que cualquiera con un escáner barato podía escuchar a los sistemas modernos de radio troncalizada P25 que usa la Policía Nacional. ¿Por qué es importante este hardware? Primero, seguridad. La comunicación está encriptada. Nadie ajeno a la operación debería escuchar los movimientos tácticos. Segundo, interoperabilidad, una palabra que vamos a repetir hasta el cansancio. Significa que en una crisis grande, como un desastre natural, la policía puede crear un canal de comunicación compartido con las Fuerzas Armadas o los bomberos para esa operación específica, sin interferir con las operaciones de rutina. Y hablemos del hardware que genera más debate, las cámaras corporales o body cams. Parece simple, ¿verdad? Una cámara pequeña. Pero la infraestructura que soporta esa cámara es gigantesca. No es la cámara el problema, es el almacenamiento de datos. Una cámara grabando un turno de 8 horas en alta definición genera una cantidad masiva de video. ¿Dónde se guarda eso? ¿En un servidor local, en la UPC? ¿En la nube? ¿Quién tiene acceso? ¿Cómo nos aseguramos de que ese video no sea alterado? Aquí en Ecuador, la discusión sobre su implementación masiva tropieza con esto. He visto proyectos donde compraron 1000 cámaras excelentes, pero solo presupuestaron un servidor que se llenó en 3 semanas. El hardware, la cámara, falló por una mala planificación de la infraestructura de almacenamiento, el servidor. Es un ecosistema, ¿recuerdan? Luego viene el software, el cerebro que le da órdenes a ese hardware. El hardware sin software es un cuerpo sin mente. Aquí el rey es el SIPNE, el Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador. Es nuestro RMS, nuestro sistema de gestión de registros.
Cuando un oficial en un control de carretera en la vía a la costa ingresa su número de cédula en su dispositivo, está consultando el CIPENE. Ahí están los antecedentes, las órdenes de captura, los registros de vehículos. Pero el CIPNE no debería ser solo una base de datos estática, debe ser una herramienta de inteligencia. El software es capaz de analizar los datos y decirme que el 80% de los robos a vehículos en el sector de la Mariscal en Quito ocurren los jueves entre las 8 y 10 de la noche y que usan un tipo específico de vehículo para huir. Cuando el software hace eso, deja de ser un simple registro y se convierte en gestión policial proactiva. Y finalmente, nada de esto funciona, ni el hardware ni el software, sin las redes. Las redes son las venas y arterias que llevan la información. Y aquí es donde nuestro contexto ecuatoriano nos golpea con la realidad. Tenemos una geografía increíblemente compleja. No es lo mismo dar conectividad en el Distrito Metropolitano de Quito, que está lleno de fibra óptica, que en una UPC rural en la provincia de Sucumbíos o en un patrullaje fluvial en Esmeraldas. Recuerdo un caso en el que estábamos probando un sistema de transmisión de video en tiempo real desde patrulleros. Funcionaba perfecto en el Parque La Carolina, pero movimos la prueba a las laderas del Pichincha, a una zona con mala cobertura celular, y el sistema colapsó. El hardware era bueno, el software era bueno, pero la red falló. ¿Cuál es la lección? La infraestructura debe ser resiliente, debe tener redundancia. Si me falla el 4G, ¿tengo una red satelital de respaldo? Si esta falla, ¿la radio troncalizada sigue funcionando para la voz? La infraestructura no es solo el plan A, es el plan A, el B y el C. Así que, para resumir esta primera parte, cuando hablemos de infraestructura tecnológica en este curso, quiero que saquen de su mente la imagen de un técnico arreglando una impresora. Quiero que piensen en el director de una orquesta sinfónica. Necesita que el hardware, los violines, los vientos, esté afinado. Necesita que el software, la partitura sea claro, y necesita que la red, la acústica del teatro y la habilidad de los músicos de escucharse entre sí funcione a la perfección. Si una de esas tres cosas falla, lo que tenemos no es música, es ruido. En nuestro trabajo, si la infraestructura falla, el resultado es el caos y la ventaja táctica para la delincuencia. En nuestra próxima clase vamos a profundizar en esa palabra clave que mencioné, interoperabilidad. Veremos qué pasa cuando el sistema de la policía tiene que hablar con el sistema de la función judicial y este con el del registro civil. Ahí es donde la infraestructura se pone realmente compleja. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.